tardes. Doctora Gina, regresamos. Regresamos, y estamos en Tiempo de Mujeres. Volvimos aquí a la revista Peninsular después de un periodo de maternidad, por el cual, de puerperio. Gracias a Dios ya está Carlota con nosotros. Felicidades a Laine. Es por eso que habíamos estado fuera del aire durante un tiempo, pero volvemos con mucha ilusión, con muchos bríos, esperar que nos vean ustedes para que pues conozcan a nuestras nuevas invitadas aquí en Tiempo de Mujeres. Pues vamos a seguir con un formato para visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres aquí en Yucatán, y qué mejor muestra de ello se nos había escapado en la primera temporada. Iniciamos esta segunda temporada con una super invitada que desafortunadamente no habíamos podido agendar, pero que ahora se encuentra con nosotros. Ella es la doctora Celia Rosado. La doctora es una gran académica de la Universidad Autónoma de Yucatán, que ahora es secretaria general de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, va a ser un lujo platicar con ella. Así es que, Celia, bienvenida a esta nueva temporada. Tú eres nuestra madrina en esta nueva temporada, segunda temporada de Tiempo de Mujeres. Así es que, pues, bienvenida, Celia. Pues encantada de estar con ustedes. Qué maravilla poder iniciar esta temporada con ustedes. Muchísimas felicidades. Qué bueno que la Beba ya está con nosotros y tú ya estás retomando estos espacios de cabina que son tan importantes. Mil gracias por la invitación. Qué gusto tenerte. Literalmente, como decía la doctora Gina, te nos escapaste. No, la universidad estaba en un proceso de renovación y lo dijimos muchas veces fuera del aire, que es maravilloso que estés ahora con nuevo rector, con cambio de rector, refrendando tu secretaría general y nosotros te echamos porras para que seas la primera mujer rectora. Yo lo tengo que decir siempre, no me importa que me digan que no. Cállate, que casi me cuesta el empleo. Es una mujer maravillosa, como universitaria, como persona, como aliada de las mujeres. A mí me tocó por amigas llegar a conocer a la maestra y es un honor tenerla en otra plática. Que bueno, lo que hoy queremos saber es quién es la maestra Celia. ¿Cómo llegas a esta carrera universitaria? Doctora, por favor, doctora. ¿Hace cuántos años que no platicamos que te estoy diciendo maestra? Está bien, uno fundamentalmente en la universidad es la maestra. Es la maestra Celia. ¿Y cómo este camino, cómo ha sido en lo personal, en el tiempo que se dedica dentro de la universidad, que dedica uno, que sacrifica la vida personal? Doctora, tú nos has compartido muchas experiencias. ¿Cómo se va compartiendo? Y hoy, ¿cómo es también el tiempo y la demanda en la Secretaría General? Cuéntanos cómo llegas a toda esta carrera tan hermosa. Partiendo desde la familia, Celia, cuéntanos un poco de la Celia niña. De la Celia niña, mira, yo vengo de una familia que tengo la fortuna de tener padres universitarios, ¿no? Entonces creo que eso sin duda allana el camino. Mi mamá trabajó siempre en el laboratorio del IMSS. Ella se jubila en el laboratorio de Arte 1, ella trabaja como química y realmente yo siempre tuve una madre que iba a trabajar. Entonces a mí me tocó de niña justamente la dinámica de una casa con una mamá trabajadora donde se cocina en la noche y aprende uno muy chiquito a que los uniformes tienen que estar listos porque temprano salen todos y entre todos iba mamá. En aquellos tiempos donde había un coche, somos 3 hermanas y un varón, y el varón es el chiquito, es el hermano menor. Entonces pues realmente yo vivía en un mundo de mujeres, ¿no? De mujeres. Pobre hermanito, en verdad que sí, pobre hermanito, porque cada una quería poner su colaboración en la educación del hermano. Y en el poder. Perdón, me llevan muchos años. ¿Cómo están? Para poder entender más al hermanito. Luego lo entrevistamos a él. Sí, el hermano, conmigo debe estar como en 7 años de diferencia, entonces no son tantos, pero era suficiente para que fuera el chiquito. Entonces, yo tengo una hermana mayor, yo soy la segunda, y una hermana menor, así que tuve hermanos suficientes para inventar muchas cosas, y tuve la fortuna de tener una casa donde el acceso a los libros, el acceso a la educación era muy fácil. Mis padres, hay que decirlo, que apoyaban que nosotros nos educáramos con cuanta curso quisiéramos tomar, y eso fue fantástico. Yo creo que he tomado cursos, mi interés siempre ha sido hacia el área de la cultura y las artes, entonces haber tomado
cursos de danza, de piano, de desde música. Se permitió el desarrollo. Yo creo que había un interés, pero además se permitió el desarrollo. Y yo creo que eso hace las cosas más sencillas. No lo es todo, pero sí una casa donde tú pudieras elegir lo que querías estudiar. Es una fortuna muy grande que hasta hoy no tienen muchas de nuestras estudiantes. ¿Nunca te limitaron por ser niña en algunos de tus gustos o decisiones? Fíjate que no, sí se asustaron un poquito porque yo hago una preparatoria en artes primero. Entonces no entro a la preparatoria de la universidad, que era un poco lo que se podía esperar, porque además yo estudiaba la secundaria frente a la preparatoria. Entonces en masa mis compañeros de generación pues cruzaron la calle literalmente. Para estudiar en la prepa 1, y yo realmente tenía un interés grande en arte y cultura, y bueno, tomé un bachillerato en arte y nunca me limitaron. Yo llegué de ir a buscar información sobre ese bachillerato encantada. A mi mamá le dio preocupación, sí, porque además eran unas jornadas muy diferentes a las de las otras escuelas preparatorias. Era una preparatoria que uno entraba muy temprano en la mañana y salía a las 8 de la noche, porque estaban las materias académicas y además las materias artísticas. Y cuando yo fui generando más un deseo hacia las artes, por supuesto que surgió la preocupación que yo creo que surge siempre, que es, ¿y qué vas a hacer con eso, no? ¿Y de qué vas a vivir? Pero es una preocupación que viven nuestros estudiantes hoy día. Pero nunca hubo un no. Lo más cercano a lo que yo quería estudiar literatura, se daba en la Facultad de Ciencias Antropológicas en una especialidad que en ese momento era muy nueva, era la especialidad de Lingüística y Literatura. Entonces yo entro a nuestra universidad en esa especialidad y creo que fue un gran acierto, porque al estar albergada en una facultad de antropología, la visión de las artes, de la cultura y la literatura es profundamente social. Y eso para mí es una riqueza muy grande en la formación de uno. Es decir, no tenemos una academia que estudia únicamente el texto literario de manera inmanente, o sea, el texto por el texto mismo, que es valioso, y hay academias que lo hacen y que lo hacen muy bien. La nuestra tiene un fuerte peso al análisis de los textos en la sociedad. Y eso, a mi juicio, con mis elecciones de investigación y análisis, es muchísimo más rico, ¿no? Entonces, bueno, puedo estar allá, que tampoco me dijeron que no, y que hace algunos años entrar a la Facultad de Ciencias Antropológicas, y bueno, Gina lo sabe muy bien porque tiene mucho contacto con esa área, era un poco raro para las familias, algunas familias yucatecas. No, en realidad te decían, bueno, ¿esta niña de qué va a vivir, no? O claro, la idea de las generaciones pasadas donde nos decían que, bueno, uno buscaba pareja porque las mujeres nos teníamos que casar, tener hijos, y la manera... ¿A quién ibas a encontrar? ¿A quién ibas a encontrar en antropología? O sea, se va a casar con un pobre, ¿no? Sí. Y en aquella época, bueno, no pensaban que una pudiera tener un desarrollo profesional de acuerdo al interés científico que nos llevaba. Pero particularmente las artes está muy ligado a lo femenino, ¿no? Sí, algunas de las artes. Se veía muy bien, por ejemplo, que tocaras el piano, o se veía muy bien que hicieras danza, pero ya teatro no. Bueno, yo les estoy hablando de algunos ayeres, ¿no? Ya el mundo del teatro, digamos que no se concebía tan asociado a esa alta cultura, ¿no? Un mundo más bohemio, podemos decir. Y en ese momento, ¿cómo era la distribución entre hombres y mujeres en la facultad? En la facultad. Yo creo que había más hombres en general en antropología, pero esta especialidad, nosotros tomábamos 2 años de tronco común, que fue muy divertido, estudiamos con antropólogos, arqueólogos, en fin, y luego teníamos 2 años de especialidad. Y en esos 2 años ya mi grupo fue muy pequeño. Habían 2 varones que entraban y salían de forma muy fluida, diríamos hoy día, y 3 compañeras que estábamos siempre ahí, y las 3 éramos mujeres. Entonces se hizo realmente un grupo muy unido de una especialidad nueva que se empezaba a abrir en ese entonces. Yo fui la 3ª generación de esa especialidad, y la verdad que nos las pasamos muy bien. Tuvimos privilegios muy grandes, tener maravillosos maestros para grupos muy pequeños, y eso realmente repercute en que tus intereses de investigación, tus posibilidades de desarrollo sean muy buenas.
Pero bueno, además, antes de que tengamos que irnos, porque don José, que nos está apoyando aquí en los controles, nos dice que ya nos está cortando. Celia, nos gustaría que nos platicaras ahora en el siguiente corte, es cómo llega una mujer de las pioneras en la formación literaria en Yucatán dentro de la universidad, ya como una forma profesionalizante, porque tenemos muchas mujeres en el estado con un gran potencial artístico, literario, de teatro, de música, de danza, etcétera, de poesía, pero llega ya una profesional que entra a la facultad, se queda en ella como profesora después de que había, hasta donde recuerdo, un espacio de desempleo fuera de la academia, entra a la academia y es una de las mujeres que vertiginosamente logra posicionarse como profesora, se doctora, después llega como directora y salta a la palestra como secretaria de la universidad, con un puesto que es la primera secretaria mujer dentro de la universidad, lo cual a todas las universitarias nos llenó de orgullo. No esperábamos que finalmente se le diera la posición más importante después de rectoría, que es la secretaría de la universidad. Así es que, Celia, ahorita volvemos en un momento. Espérenos todas y todos ustedes, estamos muy contentas aquí en la segunda temporada de Tiempo de Mujeres. Regresamos con todas y todos ustedes aquí en Tiempo de Mujeres, platicando con la doctora Celia Rosado, y secretaria general de la Universidad Autónoma de Yucatán en su segundo periodo, en su segundo rector también, hay que decirlo, y es la primera mujer en ocupar este espacio, este puesto tan importante dentro de nuestra Casa Magna de Estudios. Y doctora, ¿cómo es, nos platicaba usted hace un ratito, cómo se interesa en la Facultad de Antropología, en la carrera tan distinta en ese momento, la preocupación de los papás, y cómo es ahora esta fase de ingresar a la universidad dentro de la docencia? ¿Cómo fue? ¿Te viste desde que estudiaste como docente en la universidad? ¿Pensaste algún día estar dentro de la administración de la universidad? ¿O fue algo que la vida te fue llevando poco a poco y obviamente se han aprovechado esos espacios de la mejor manera? Yo creo que todo aquel que toque nuestra universidad se sueña un momento pudiendo contribuir a ella. ¿Por qué? Porque realmente es un espacio de vida fantástico en la trayectoria de un estudiante. Yo creo que de los mejores tiempos que se pueden tener es estos tiempos universitarios. Son tiempos de reto, son tiempos de aprendizaje, son tiempos de crecimiento. Entonces yo pienso que realmente todo aquel que pasa por las aulas universitarias en algún momento quiere poder contribuir, ¿no? Sin embargo, yo pues termino la licenciatura, ya tenía algunos trabajos aquí fuera de la universidad, trabajos realmente que también me permitieron mucho crecimiento. Sí tenía trabajo, mamá. Sí tenía. Yo la verdad, claro, estamos hablando unos años atrás, pero yo realmente tuve por trabajo. El periodismo también, Sí, ¿no? sí, yo pude trabajar en un periódico local, tuve la enorme fortuna de tener toda una página de cultura y de un director que me permitía realmente escribir sobre lo que a mí me parecía y darle un enfoque desde una visión de desarrollo cultural del Estado que a mí me parecía, y eso fue maravilloso porque además me permitió entrevistar a grandes personalidades que en ese momento venían, ¿no? Escultores, escritores, y bueno, eso para una chamaca, porque literalmente yo era una chamaca, pues fue un momento de crecimiento muy grande. Yo ya estaba dando clase en una escuela y también amigos muy queridos que en ese momento eran mis jefes me invitaban a colaborar en algunos proyectos de investigación. No, sí tenía trabajo, pero tenía muchas ganas de hacer una maestría. Entonces primero se da la oportunidad de que yo pueda estar un tiempo en Arizona. Yo me voy a hacer la idea era hacer una maestría en Arizona, y yo llego allá y bueno, las cosas cambiaron un poquito, ya se los contaré en las partes de los retos, y siempre no me quedo en Arizona, pero ese tiempo fue fantástico. Realmente yo pude conocer profesores maravillosos allá y pude conocer algo que para mí era totalmente desconocido, la problemática de la comunidad chicana, ¿no? Después puedo hacer la maestría en Jalapa, ya una maestría en letras mexicanas, y regreso
y regreso en una coyuntura de nuestra universidad formidable, regreso acompañada de otra persona que se dedica también a los estudios literarios, vengo con Oscar y se nos da la oportunidad de que en ese momento nuestra universidad estaba creciendo y había el proyecto de que la entonces especialidad de lingüística y literatura se transformara en la licenciatura en literatura latinoamericana, y ahí sí me toca el privilegio junto con otros compañeros de poder hacer el diseño de este primer plan de estudios, lo cual para mí fue fabuloso porque era diseñar lo que yo siempre soñé estudiar, ¿no? Y abrir esa oportunidad para otros muchachos que como yo querían estudiar letras en su opción. Y más fabuloso aún, que la licenciatura no se movía de la Facultad de Ciencias Antropológicas, entonces ya como licenciatura seguiría teniendo de todas formas este soporte del análisis de lo social, que a mí me parece tan importante. Así regreso a la universidad de forma y además regresa casada con un extranjero, colombiano, para hacer la cosa divertida, para hacer la cosa que no cuenta la doctora Celia, lo cuenta la doctora Tina. Déjame te lo cuento. Además ve la joyería que tiene, es netamente colombiana. Regalo de mi suegra, ya que estábamos hablando de la familia. Y bueno, empieza también la formación de una familia. Celia, ¿cómo se compagina esto? Y lo que comentaba hace un momento en el bloque anterior es la vertiginosa carrera de Celia, que salta a ser primero, supongo, coordinadora de la licenciatura, ella la forma, después queda como directora de la facultad y después sube estratosféricamente, le llaman debido a la capacidad que vieron en ella como secretaria de la universidad, secretaria general de la universidad. ¿Cómo compaginaste estos dos mundos? Y también recuerdo por ahí una gran influencia de tus abuelas también en tu forma de ver el futuro, de construirlo. Sí, sin duda alguna. Mira, yo no fui la primera coordinadora de la licenciatura. Afortunadamente yo llego donde ya hay un núcleo de profesores que además habían sido mis maestros, y el primer coordinador de la licenciatura es Oscar, justamente, que viene conmigo. Entonces, un saludo para Oscar. La verdad Oscar, ahorita sus oídos. Sí, la verdad es que de forma muy afortunada, y esas sí son las coyunturas ahora sí que del destino, los dos podemos participar en esta formación del que yo creo que se vuelve el primer bebé de la casa, y es la licenciatura, porque a él le toca estar en la coordinación, a mí junto con otros profesores, pues ser los que recibiéramos aquellos. Pero en tu vida, prácticamente este periodo del posgrado, entonces regresas con posgrado, regresas con un proyecto nuevo en la universidad. Bueno, regreso sin trabajo, como regresamos la gran mayoría de los que nos vamos a hacer posgrados. En realidad yo regreso sin trabajo. Regresas formando una familia. Yo había renunciado pero con marido. a todos. Pero con marido. Pero sí, lo que voy, muchos formado en la misma área. Al mismo tiempo. Sí, son esas cosas que las juventudes asumen riesgos en algún momento, que también pueden ser leídos como un despropósito para quien no tiene muy claro qué quiere hacer uno con su vida, porque por ejemplo, para mi abuela, pues no era muy lógico que yo renunciara a los trabajos para irme a estudiar y luego regresara desempleada, ¿no? Y bueno, mi abuela era una persona, mi abuela materna era una persona muy importante en mi vida. Entonces sus opiniones tenían un peso. Ella era profesora, ella fundó 2 escuelas. Fundó la Escuela de Artes y Oficios, que existe hasta hoy día. ¿Cómo crees? Sí, doña Mercedes Trujillo Arce fue fundadora de esa escuela. Yo me acuerdo de mi abuela era muy guapa, entonces yo me acuerdo de mi abuela siempre entaconada, chulísima, con una risa muy jovial, dando clase en la última etapa cuando yo ya podía ir a visitarla a la escuela, tendría yo 14, 15 años, ella ya estaba dando clase a adultos mayores, enseñando a leer y escribir en esa misma escuela que dirigía, donde se enseñaban oficios, y era una escuela donde habían varones, pero la gran parte de su población eran mujeres, y mi abuela nunca se dijo feminista, pero para ella
el que las mujeres pudieran generar formas de obtención de un recurso independiente era crucial. Lo tenía y claro. Era parte de la formación que les daban aquellas que iban a aprender costura o aquellas que iban a aprender cocina. Y para mí poder participar de ese mundo de mujeres, muchas de ellas mucho mayor que yo, ya con familias y tratando de incorporar un elemento primero de prestigio, tener un título de algo. Y esas graduaciones donde les daban su certificado y su diploma, porque habían terminado costura, eran una cosa espectacular. Mi abuela se jubila y la vuelven a llamar para fundar otra escuela que ya no existe, entonces para el ISTEI, y tuvo mucho tiempo el nombre de Dulce María Sauri. Primero se llamó de otra manera, luego le pusieron el nombre de Dulce María Sauri, y estaba muy cerquita del Parque de Santana. Y fue un poco el mismo esquema de la Escuela de Artes y Oficios que sí existe hasta hoy día por el Kukulcán, ¿no? Entonces, era todo un personaje, doña Mercedes. Era todo un personaje, y su madre, ahora que estamos en el mundo muy cercano de las madres, su bisabuela, bueno, mi bisabuela, la madre de Mercedes, la abuela de mi mamá, hizo más de 50 años de vida docente. A ella le dan la medalla Altamirano, ya está grande. A mi mamá le toca ir a recibirla del presidente por los 50 años de magisterio de la abuelita, y luego se habrá quedado trabajando fácil 8 años más, ¿no? Yo creo que hizo 56, 58 años de vida magisterio. Esta bisabuelita pertenece al grupo heredero de toda la trayectoria de la maestra Rita Cetina. Pues yo pienso que necesariamente, sí, ¿no? Yo pienso que no habría otra forma, porque déjame contarte que ella era progreseña. Estamos hablando de Manuelita, ella fue maestra literalmente de Medio Progreso. Hasta hoy día hay alumnos vivos de ella. Y fue hija única de una familia que tenía ciertos nexos con la política y que estaba bastante bien económicamente. Entonces, dentro de su lógica familiar primaria, no se explican mucho si uno no entiende esta trayectoria que viene de Rita Cetina y demás, cosas que en la posrevolución la abuela se suma a estas maestras. Primero es de las primeras profesores que obtiene un título como maestra, ¿no? Que ahí lo tenemos por allá en la casa, y luego se va a sumar a este empuje revolucionario de ir abriendo escuelas en las diferentes localidades. Entonces, Manuelita, a quien yo pude conocer, ya muy viejita, pero la pude conocer, y que siempre fue alguien así muy en el esquema de muy dama, pues se subía a las plataformas, se ponía las botas y se iba a Sellé, y estuvo abriendo varias escuelas en comunidades. Las abrían, las dejaban funcionando, y llegaba otra maestra, ¿no? Y ella como directora se movía a otro lado a abrir escuelas. Bueno, y para el primer Congreso Feminista de Yucatán, obviamente las mujeres que se reunieron en este congreso bajaron de todos los municipios del estado, alrededor de 630 mujeres, la mayor parte eran maestras de las comunidades, y es precisamente el semillero de profesoras. Justo eso se me venía a la mente. Que fundaron el feminismo local, ¿no? Las fotos que y las escuelas, ¿cómo no? Facultad de Antropología, cuando eras directora. Sí, ¿cómo no? La exposición de los salones y los espacios donde se abrían estas oportunidades para las niñas. Es que realmente yo creo que así construimos la historia, cada quien en su aporte, y que realmente, como han señalado tantos teóricos, yo sí creo que la Revolución Mexicana se concreta en los salones de clase, y lo hacen las maestras y los maestros rurales. Definitivamente. O sea, ahí sí tiene un valor enormísimo. Entonces, estas trayectorias sin duda alguna impactan en la vida de uno, son referentes. Son referentes. Y bueno, le van construyendo en lo que es uno. Y después con hijos, ¿cómo llegas a la dirección y después cómo saltas a la secretaría de la universidad, a la secretaría general, ¿no? Pues pasa tiempo de yo estar colaborando como profesora en nuestra facultad, y particularmente en el grupo de profesores de la licenciatura en literatura, y en algún momento hay un cambio en la dirección. Terminaba el periodo de una persona, como es en nuestra
En nuestra universidad, cada 4 años terminan los periodos administrativos de las direcciones de la rectoría. Hay la posibilidad de renovar 4 años más y después de 8 años, sí, ya es necesario un cambio de persona. Sí está reglamentado. ¿Quiero ser directora? ¿Te proponen tus compañeros? Me ¿Cómo proponen mis compañeros y a mí me Porque parece luego tú una no lo gran quieres idea. contar. No, pero además, fíjate, le parece una gran idea, es que la clásica respuesta de la mayor parte de las mujeres es, no, todavía no es mi tiempo, en ese sentido que lo vaya el pregunto. compañero, y A mí dice, me no. parece una gran idea. Como que una línea entre la prudencia, pero por dentro dices, yo lo puedo hacer bueno, mejor y yo lo quiero hacer. ¿Tú alzaste la mano o se dieron Bueno, las se lo cosas? proponen y... Se dieron las cosas. Un grupo me dijo, y si piensas la posibilidad, y yo dije, sí, ahorita puedo, y me parecía muy interesante, algo que ya hoy día se está dando mucho en nuestra universidad, y es que diferentes perfiles profesionales, mucho tiempo nuestras facultades todas fueron de una carrera. ¿Sí? Tradicionalmente, ¿no? En derecho se da derecho, ¿no? Nosotros en ciencias antropológicas tenemos 6 programas de estudio, ¿no? Entonces era interesante, bueno, vamos a ver la visión, los cambios de enfoque. la visión de este enfoque, y a mí me pareció, y yo voy a estar agradecidísima siempre con los compañeros que apoyaron la idea, y la verdad es un reto, porque siempre un puesto de dirección es un reto, pero cuando además tienes que dirigir a tus colegas, y algunos de ellos, no, pero muchos de ellos mis maestros, déjame decirte, con mucho orgullo, híjole, pues el reto se vuelve, claro, se vuelve más grande, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo es una facultad que yo conocía muy bien en su momento, que yo era parte de ella, y como que tenía mucha claridad donde... para mí algo muy importante es que se mostrara la enormísima riqueza de lo que se produce en esa área, ¿no? Que muchas veces no se conoce, porque simplemente nuestra universidad es muy grande y porque cada quien anda en sus propias dinámicas, pero en verdad, a tiro por viaje, a quien sientes a platicar contigo, de ahí tiene una experiencia, tiene una colección de libros producidos, tiene trabajos de intervención en la comunidad. Entonces, para mí era como muy importante cómo reforzamos todo lo que se está haciendo, pero además lo ponemos la mirada de la universidad allá diciendo, estas son formas de trabajar con la realidad social que son muy benéficas para nuestra universidad. Y la verdad me apasionó el reto. Te apasionó el reto. Ahí estuviste, antes de que nos vayamos en este corte, Celia, hiciste hasta donde, bueno, hiciste un buen trabajo dentro de la dirección. Para empezar, no había conflictos, se avanzó en términos... ¿Cuántos años estuviste al frente como director? 4 años. 4 años, un poquito antes de... Llega la nueva administración para el segundo periodo, se reafirma la administración anterior y te llaman como secretaria, iba a decir de gobierno, como hace rato que te presenté con un amigo, secretaria general, me estoy proyectando. Sí, siempre lo hace. Ese es el tercer bloque y la vamos a candidatar. ¿Cómo surge ese salto a la Secretaría General y qué retos implicaba? ¿No te apanicaste? Que es, ya sabes, los techos de cristal que las mismas mujeres u otras mujeres u otros hombres ponen para que las mujeres no avancemos. ¿Cómo llega esa oportunidad de la Secretaría General en la UADY? Pues me llama en ocasión de que tuvo su reelección para el segundo periodo el doctor Williams y me cita a su oficina y me invita a participar en su equipo y me invita a participar en la Secretaría General con mucha claridad de lo que quería impulsar en su segundo periodo. Y claro que me apaniqué, pues claro que sí. Pero espérate, pero para quienes nos ven y no conocen el proceso universitario, que es complejo, es realmente intenso, político también, absolutamente logra político. brincar las barreras de la universidad, se brinca realmente a otras esferas, político. La gente empieza a opinar, o sea, es realmente un proceso intenso en nuestra sociedad. Pero muchas personas desconocen la votación ante el Consejo Universitario. Sí, el rector es elegido y él tiene, como cualquier director, la potestad de formar su equipo.
Entonces, a ti te eligen, a él lo eligen y él invita a su directivo. Él me invita como parte de su O sea, directivo. tú ni te lo esperabas. No, por supuesto que no, porque yo no había terminado el primer periodo, estaba a meses de terminar. Él ya había sido electo en el segundo periodo, cuando te habla. Claro, me invita a formar parte de su equipo en el segundo periodo. Pero la conocía como directora. Como directora, claro. Sí, claro que me apaniqué, pero ¿cómo no te vas a apanicar? Tú ya conocías muy bien tu dependencia, pero ahí a brincarte a una comunidad de 28,000 estudiantes en la Facultad de Antropología, poco más o poco menos debemos de tener 900 estudiantes. ¿Y tú buscabas en algún momento refrendar el segundo periodo como directora, por ejemplo? Pues como no había llegado el momento, pero yo creo que sí. Yo estaba muy contenta. La verdad, estaba muy contenta, creo que había una dinámica muy buena. Yo me sentí muy respaldada por los compañeros, de verdad, siempre. ¿Y como primera mujer, una doble responsabilidad también? En la secretaría sí, en la facultad no. En la facultad tenemos una trayectoria de mujeres. No así en la secretaría. Y sí, yo le dije, y bueno, ahorita lo cuento, le dije al doctor, déjeme pensarlo, ahorita regreso, déjeme una noche para pensarlo. Dijiste, voy a preguntarle a mi marido. Oscar, ¿qué piensas? ¿Cómo ves esto? No es cierto. ¿Cómo ves esto? Pero son cosas que también hay que platicar en familia. Sí, claro, por supuesto. Porque significan tiempo. Claro. Significa redistribuir los roles de la casa. Por supuesto que afectas a las personas con las que vives. No, y la presión. La presión que significa la responsabilidad de manejar 16 dependencias, 16 facultades, un centro de investigaciones. 3 preparatorias. Tres preparatorias, ya estaba la nueva. El crecimiento de la universidad en ese momento. 28,000 estudiantes. Claro que sí. No. Ahorita regresamos al último bloque aquí en Tiempo de Mujeres, doctora, para poder... Ya nos estábamos yendo de largo, eso te lo dije, siempre hay que dejar un colchoncito para nuestra última cápsula y poder terminar esta gran charla que estamos teniendo con la doctora Celia Rosado, ella es secretaria general de la Universidad Autónoma de Yucatán. Quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Regresamos a este último bloque aquí en Tiempo de Mujeres con la maestra doctora, la doctora Celia Rosado, y platicábamos hace un ratito de los retos. Ya nos empezamos a enfocar a los retos de toda esta hermosa y maravillosa carrera que has tenido dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán, en este momento como secretaria general. Y hablábamos precisamente del primer periodo en la Secretaría General, posterior a la invitación que hace el doctor Williams. Y toca pandemia. Ahorita caímos en cuenta que tomaste reto mundial. ¿Fue un reto de los más grandes, Celia? Sin duda alguna. De estos pasados 4 años, yo creo que el gran hito es la pandemia. Es la pandemia porque un buen día los números en la Secretaría de Salud empiezan a señalar que el confinamiento está siendo necesario. Y junto al gran temor que teníamos como toda la sociedad de qué va a pasar, cómo se va a comportar este virus, la enorme responsabilidad de en vacaciones de Semana Santa subir toda una universidad en línea, ¿no? Ah, caray. Y realmente poder contar con todas las sinergias de todas las áreas que nos teníamos que aplicar, porque esa universidad tenía que estar en línea regresando de vacaciones de Semana Santa. Y eso es la parte propiamente de las plataformas. Pero piensa lo que se detona después, la capacitación de los profesores, la capacitación de los estudiantes, yo casi de los muero. administrativos. Y los recursos. Mira, la mayor parte de los profesores investigadores de la UADY, yo tengo 41 años en la UADY, el mudarme a la plataforma encerrada en mi habitación, con la cama detrás, ¿no? Claro. Tienes que hacerle así a las almohadas y prepararte para la clase y hablarle a una pantalla, pero además el manejo de la plataforma y el famoso Zoom, y hablar a una pantalla, o sea, es un cambio radical, y para los baby boomers como nosotros, o sea, los que tenemos 30, 40, 20 años en la universidad, fue un cambio sumamente difícil, no tanto para las jóvenes, pero yo supongo, Celia, te pregunto ahora, ¿qué pasa con todos aquellos estudiantes, por ejemplo, en las prepas, sobre todo la prepa 3, la falta de acceso a tecnología por las condiciones económicas de gran parte de la población, o que se encuentran en sus poblaciones y que tuvieron que quedar
confinados. ¿Cómo logró vencerse ese reto? Pues la verdad, con inteligencia colectiva y con muchísima vocación de parte de los profesores, porque mira, yo creo que nuestros profesores muy rápido entendieron la necesidad de capacitarte, porque una cosa era dar la clase presencial y otra era estar hablando en una pantalla que además no te respondía, ¿no? Sí. Y bueno, para los estudiantes, el estar 8 horas sentado del otro lado fue un reto a su paciencia, a su capacidad de atenta escucha y a todo lo que te puedas imaginar. Y en meses tan calurosos en Yucatán, con las infraestructuras de las casas, que a veces solamente había una computadora para varios. Entonces, claro, la flexibilidad tuvo que aparecer como un eje conductual necesario. Y es, vamos a tratar de dejar las clases grabadas para que si este estudiante no las puede ver en este momento, las pueda ver después, que pueda hacer la tarea, porque había un dispositivo por casa, si nos iba muy bien, ¿no? Y luego la cobertura de red. En el caso de la UABIC, de nuestra llamada Prepa 3, pues ahí la verdad los profesores se ingeniaron estrategias muy interesantes. Es una población que tenía el menor acceso a eso me refiero. A poder trabajar en la virtualidad. Entonces los profesores armaron unos paquetes didácticos impresos. Y entonces los estudiantes iban a recoger su paquete por módulo, por unidades, por asignatura, y se lo llevaban a la casa. De tal manera que sí había un contacto virtual, pero habían soportes en papel que les permitieron a ellos seguir avanzando. Eso no lo supe, porque yo me topé con un curso particularmente difícil donde los estudiantes que estaban fuera del estado, recuerdo un chico en Oaxaca, otro en Chiapas, pero yo doy clases en posgrado, se iban al parque de su comunidad con su celular muy limitado, metiéndole 20 pesos de crédito, o sea, en condiciones muy difíciles, y donde se iba la señal decía, doctora, no escucho, le hacías la pregunta de doctora, me escucharon, y tardaban en responder, o sea, una sensación de impotencia, de angustia, de que cómo voy a sacar a estos muchachos adelante. Y es más, una vez después de 2 años de virtualidad me encuentro con una estudiante y me dice, hola doctora, ¿cómo está? Y le dije, mucho gusto, doctora, soy fulana de tal. ¿Eres fulana de tal? Me cayó el 20 de que nunca la había visto. O con cubrebocas. ¿no? O con cubrebocas, no, exactamente, la veo con cubrebocas. Yo dije, ¿y tú quién eres? Me dijo, soy fulana de tal. Y estábamos terminando su tesis. En fin, fue un gran reto, Celia, que finalmente se logró vencer por parte de la universidad. ¿Cómo influye en la matrícula de la universidad? Pues mira, nuestra deserción afortunadamente no fue en los índices que sí tuvieron universidades hermanas de manera muy dramática, pero claro que subió la deserción y por supuesto que también la reprobación. Entonces ya cuando regresamos a la presencialidad, pues se han estado haciendo apoyos y modificaciones, se quitaron candados administrativos. Por ejemplo, según tu plan de estudio, tú en tal semestre tenías que pasar el examen de inglés, si no, no podías continuar. Y para todo el periodo pandémico y pospandémico que acaba de terminar, porque México acaba de sumarse al señalamiento hecho por la OMS, se quitaron candados a los planes de estudio, se levantaron acuerdos, se sometieron a consejo universitario para tratar de apoyar lo más posible el tránsito de los estudiantes. Yo en verdad creo que participamos, además de en una contingencia sanitaria, además de en un entorno afectivo, familiar, complicado, asociado a defunciones, muertes de los amigos y demás, pudimos asistir a realmente un momento histórico donde la inteligencia colectiva, y en el caso que me compete a mí, la inteligencia universitaria, se puso en el cómo sí. Y no todo fue perfecto, pero cierto es que cuando regresamos, algo teníamos muy claro todos los profesores. Esa capacitación que estuvimos postergando por muchas cosas, sí, porque por mucho tiempo. Nos obligaban a tomar cursos que no íbamos, no nos gustaba. Entonces, esa capacitación ya era impostergable. Entonces ya era uno la que levantaba, ¿cuál es el curso que me falta? Dénmelo de una vez. Y bueno, hasta proponía uno, ¿no? Claro, claro. Revisando. No, pero ahora, y hay una actualización en Teams que no se maneja. Pásenmela, por favor. La actualización de Teams. Pero además ahora se quedó también, porque ahora utilizamos los dos formatos. ¿Hoy la universidad maneja Yo voy a dar clases, de manera híbrida?
No tenemos todavía programas híbridos, pero ya tenemos programas virtuales y yo creo que el camino a la INA es ese, ¿no? De GDA trabajando para construir programas híbridos, programas que hagan que el estudiante vaya a aquellas materias cuya presencialidad es necesaria, aquellas materias con mucho contenido práctico donde tienen que estar ahí, pero cierto es que hay contenidos que se pueden manejar a distancia. Para cerrar nuestro programa, Celia, te agradecemos mucho estar aquí con nosotras. Realmente estamos muy contentas. Hoy estamos de manteles largos porque volvemos a la segunda temporada de Tiempo de Mujeres. Estar juntas, Alaina y yo, ya nos extrañábamos muchísimo y qué mejor estar con Celia. Celia, hay un reto que ahorita nos preocupa mucho, que tiene un tanto, no tanto el tinte político, pero sí hay una preocupación dentro de la comunidad académica que tiene que ver con la modificación en el CONACYT. Antes de que te nos vayas, ¿podrías comentarnos cómo ves esta nueva transformación del CONACYT? Comentamos, recientemente se hizo una transformación en la ley del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se le ha modificado el nombre, pero no solamente eso, sino la Junta de Gobierno, digamos, que va a determinar qué tipo de investigación debe de hacerse o es prioritaria para el país. ¿Cómo ves para nuestra universidad, qué reto vamos a tener que enfrentar? Yo creo que tenemos que esperar todavía, Gina, a ver cómo va a ser la operación. Hay cosas que yo al menos no tengo muy claras. Creo que hay cosas que suponen muchas esperanzas para mucha gente de nuestra comunidad. Por ejemplo, la presencia en el nombre de las humanidades como un claro y firme apoyo a esa área. Y si eso es así, sería fantástico. Bueno, así a mí me cae de perlas. Yo levantaría mis dos manos en suprema alegría. Otra de las cuestiones, pues, es que está dando mucho... sí genera mucha preocupación, es la existencia de este comité. Es claro que la investigación en nuestro país puede ser direccionada y eso puede ser positivo en términos de temas prioritarios, ¿no? Tenemos un tema prioritario de agua, tenemos un tema prioritario de violencia, entonces el llamamiento a los investigadores a sumarse, a aportar a temas prioritarios y de esa manera digamos que podría ser un esfuerzo para conducir los esfuerzos de investigación a la resolución de problemas prioritarios en el país. Otra cosa sería si este comité se convierte en un comité revisor que no permita el paso de investigaciones no asociadas a temas prioritarios. Y esa es otra cosa. Esa es otra cosa porque en academia el desarrollo de la ciencia tiene que estar a nivel internacional, es decir, la investigación tiene que generar conocimiento crítico en todas las áreas de conocimiento. Entonces aquí va a haber una limitación. Lo que estamos cuestionando como académicos es el hecho de que el presidente de este comité sea el presidente del país, pero además hay hasta un grupo de militares donde son los que van a dirigir para decir, bueno, lo que hizo recientemente, se hace una evaluación del Tren Maya, no les gustan los resultados y prohíben la publicación. Entonces es como que una limitación a la ciencia, pero yo creo que, bueno, nosotras somos del área de humanidades, eso es benéfico para nosotras por los temas que manejamos, pero pues vamos a tener un trabajo ahí que es un gran reto, ¿no, doctora? De seguimiento y la comunidad universitaria de la UADY, como las otras universidades, están mirando con atención, están revisando, están proponiendo. Yo creo que todo lo vamos a poder ver con mucha claridad en el próximo tiempo porque depende mucho de la operación. Así es. Ninguno que hayamos participado en trabajos de investigación puede negar que en este país hay temas prioritarios. Ni podemos estar en desacuerdo con ello, ¿no? Claro. El único llamamiento es que esos temas prioritarios no excluyan otros cuyo referente, como acabas de decir, puede ser internacional o puede ser de atención a algo que en este momento no es prioritario, pero no por ello deja de ser importante. Sí. Así es, pues sí. Todo un reto. Te agradecemos, esta parte porque ha habido mucha desinformación en torno a lo que sucederá con esta transformación del CONACYT, ¿no? Se habló de que se desaparece, no se desaparece, generó incluso ahí digamos un poquito de pánico, pero qué bueno escuchar cómo viene. Y ahorita hablamos en este momento, perdona, estamos hablando de investigadores, pero también hay que decir la función tan relevante que históricamente ha hecho el CONACYT apoyando a los posgrados.
Yo no hubiera podido estudiar un posgrado como lo hice sin el apoyo de CONACYT y muchos de mis estudiantes lo mismo. De todos, o sea, todas y todos, yo he vivido de becas del CONACYT toda la vida gracias a la operación del CONACYT y estamos en el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Es todo un reto, yo creo que vamos a esperar, como tú dices, a nivel operativo. Y bueno, se nos acabó el tiempo ahorita, pero esperamos, te agradecemos que haya sido nuestra primera invitada en esta nueva temporada. Alaine, pues gracias, estamos muy contentas de estar de vuelta. Esta es tu casa para cuando quieras hablarnos de cuestiones particulares, tanto de la universidad como de, pues más adelante podríamos hablar también de la cuestión de las violencias y el nuevo modelo que están trabajando ustedes para el protocolo de atención a violencia de género en la universidad, que sé que le están metiendo todas las ganas para ahí vamos, con la colaboración de muchas personas. De muchas personas. Muchas gracias, Celia. Alaine. Muchas gracias por estar, al fin. Qué privilegio el mío. Muchas gracias por la invitación. Con esta charla tan amena, tan interesante y con tu ejemplo de vida, de verdad, Celia, te agradezco muchísimo que estés aquí. Y doctora, qué bueno verte semanal. Ahora de nuevo, sí, te extrañé. Por aquí. La extrañé mucho. Los esperamos la próxima semana, en jueves, aquí en Tiempo de Mujeres. Gracias.